Señor, ¿cuándo podré volver a caminar? Santiago Bustamante se quedó helado. La pregunta llegó como un puñetazo al estómago. Ahí estaba él, agachado frente a una niña rubia en silla de ruedas con un osito de peluche apretado contra el pecho. Sus ojos azules lo miraban con una confianza que él no merecía. Yo no sé, pequeña, murmuró Santiago sintiendo cómo se le secaba la garganta. La niña sonrió como si fuera la respuesta más normal del mundo. Mami dice que los doctores están muy ocupados, pero yo ya me porté bien todo el mes. Santiago tragó saliva. Había salido de la reunión en la filial de Bogotá necesitando aire fresco. Caminar por las calles siempre lo calmaba. Después de esas juntas interminables, llenas de números y proyecciones. Pero ahora, frente a esta niña, se sentía más perdido que nunca. ¿Cómo te llamas?, preguntó tratando de sonar normal. Valentina, ¿y usted? Santiago es doctor, ¿don Santiago? La pregunta lo atravesó. Él era muchas cosas. Empresario, exitoso, viudo desde hace 3 años. Dueño de una cadena de empresas que daba trabajo a cientos de personas, pero doctor no era, y en ese momento se dio cuenta de que nunca había deseado tanto poder curar a alguien. No, no soy doctor, dijo finalmente, pero conozco algunos muy buenos. Los ojos de Valentina se iluminaron. ¿En serio? ¿Cree que puedan ayudarme? Santiago miró alrededor. Estaban en una calle comercial del centro de Bogotá. La madre de la niña vendía empanadas y jugos en un carrito a unos metros de distancia. Una mujer joven, delgada, con el cabello recogido en una cola de caballo. Algo en su rostro le resultaba familiar, pero no podía ubicar dónde la había visto. Mami, trabaja muy duro, siguió contando Valentina. Dice que pronto vamos a tener dinero para los doctores, pero yo ya me cansé de esperar. El pecho de Santiago se apretó. Había pasado los últimos 3 años construyendo murallas alrededor de su corazón. Después de que María Elena muriera en ese accidente, había decidido que era más fácil no sentir nada, enfocarse en el trabajo, en los negocios, en todo lo que pudiera mantener ocupada su mente. Pero esta niña había derribado todas esas murallas con una sola pregunta. Valentina, ven acá, gritó la madre desde el carrito. La niña suspiró. Ya me está llamando. Siempre me dice que no hable con extraños, pero usted no parece malo. Santiago sintió una sonrisa forzada en su rostro. Tu mamá tiene razón. Debes hacerle caso. ¿Va a volver?, preguntó Valentina mientras empezaba a mover las ruedas de su silla. Santiago no supo qué responder. Algo dentro de él le decía que sí, que tenía que volver. Pero otra parte, la parte que llevaba 3 años evitando cualquier compromiso emocional, le gritaba que corriera. No lo sé, dijo honestamente. Está bien. Valentina se encogió de hombros. Pero si vuelve, me gustaría que me trajera un helado. Hace mucho que no como uno. Y así, sin más, la niña se alejó rodando hacia su madre, dejando a Santiago plantado en medio de la calle, con el corazón latiendo de una manera que no sentía desde hacía años. Esa noche, Santiago no pudo dormir. La pregunta de Valentina resonaba en su cabeza una y otra vez. ¿Cuándo podré volver a caminar? No era solo una pregunta médica, era una pregunta llena de esperanza, de fe en que alguien en algún lugar podía darle una respuesta. Y él, Santiago Bustamante, el hombre que podía resolver casi cualquier problema con dinero y contactos, no había sabido qué decirle a una niña de 6 años. Se levantó de la cama y se dirigió a su estudio. Tenía que averiguar quién era esa mujer. Algo en su rostro le había resultado familiar y Santiago había aprendido a confiar en sus instintos. Santiago llegó temprano a la oficina al día siguiente. No había dormido bien y la imagen de Valentina no se le quitaba de la cabeza. Se dirigió directamente al Departamento de Recursos Humanos de la filial de Bogotá. Necesito revisar los archivos de personal de los últimos 10 años, le dijo a Patricia, la encargada del área. ¿Algún empleado en particular, señor Bustamante, una mujer joven cabello castaño, trabajó aquí hace varios años? Se llamaba Santiago. Hizo una pausa tratando de recordar si había escuchado el nombre. No estoy seguro del nombre completo. Patricia lo miró extrañada, pero no hizo preguntas. Cuando el dueño de la empresa pedía algo, se hacía sin cuestionamientos.
Santiago pasó las siguientes 2 horas revisando fotografías y expedientes. Tenía una corazonada, algo que no podía explicar, pero que lo empujaba a seguir buscando. Finalmente, en una carpeta del año 2018, la encontró Clara Navarro, 26 años en ese momento, asistente administrativa en el área de contabilidad, y ahí estaba su fotografía. La misma mujer que había visto vendiendo empanadas el día anterior abrió el expediente con manos temblorosas. Clara había sido contratada en marzo de 2017 y despedida en agosto de 2018. El motivo oficial: reestructuración del área. Pero Santiago conocía esa excusa. La usaban cuando querían deshacerse de alguien sin dar explicaciones reales. Lo que más le llamó la atención fue la fecha. Agosto de 2018, justo cuando María Elena había tomado el control temporal del Departamento de Recursos Humanos en esa filial. Su esposa había estado lidiando con algunos problemas de personal, como ella los llamaba. Santiago siguió leyendo. Las evaluaciones de Clara eran excelentes: puntual, responsable, eficiente. No había ninguna queja de supervisores o compañeros. Entonces, ¿por qué la habían despedido? Buscó más documentos. En una hoja suelta encontró una nota manuscrita con la letra de María Elena. Embarazo no declarado. Situación irregular. Proceder con terminación de contrato. El estómago de Santiago se revolvió. Clara había estado embarazada cuando la despidieron. Embarazada de Valentina, hizo cálculos rápidos en su cabeza. Si Clara fue despedida en agosto de 2018 por estar embarazada y Valentina ahora tenía alrededor de 6 años, las fechas coincidían. Patricia llamó Santiago. ¿Recuerdas algo sobre Clara Navarro? La mujer mayor se acercó y miró la fotografía. Ah, sí. La chica bonita de contabilidad. Era muy trabajadora, pero la señora María Elena dijo que había mentido sobre su situación personal. ¿Qué tipo de mentira? ¿No declaró que estaba embarazada cuando la contrataron? La señora María Elena decía que eso era deshonestidad, que las empleadas embarazadas costaban más por los permisos médicos y la licencia de maternidad. Santiago sintió una oleada de náusea. Su esposa había despedido a Clara por estar embarazada. Una práctica completamente ilegal, pero que María Elena había disfrazado como reestructuración. ¿Sabes si ella tenía pareja en ese momento?, preguntó Santiago, aunque no estaba seguro de por qué lo hacía. No que yo recuerde. Era muy reservada. Trabajaba, estudiaba en las noches y ya. No se juntaba mucho con los otros empleados. Santiago cerró el expediente. Tenía más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Su empresa, bajo la supervisión de su difunta esposa, había cometido una injusticia terrible contra Clara Navarro. Esa tarde, Santiago manejó hasta el lugar donde había visto a Clara el día anterior. Llegó justo cuando ella estaba empacando su carrito. Valentina estaba a su lado ayudando a guardar los vasos plásticos. «Don Santiago», gritó la niña cuando lo vio. Volvió. Clara levantó la vista y su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa se borró de su rostro y sus ojos se endurecieron. «Valentina, vamos adentro», dijo Clara tomando o el mango de la silla de ruedas. «Espera, mamá». Don Santiago dijo que conocía doctores buenos. Clara miró a Santiago con desconfianza. «¿Qué quiere?», preguntó directamente. Santiago se acercó despacio, como si se aproximara a un animal herido. «Quiero ayudar», dijo simplemente. «No necesitamos su ayuda». Clara empezó a empujar la silla de ruedas hacia un edificio de apartamentos cercano. «Clara, espera». Santiago la llamó por su nombre. Ella se detuvo en seco y se volteó. «¿Cómo sabe mi nombre?». Santiago se dio cuenta de su error. No podía decirle que había revisado su expediente de empleada. «No, todavía». «Yo te recuerdo», mintió. «Trabajaste en mi empresa». Los ojos de Clara se llenaron de una mezcla de dolor y rabia que Santiago no esperaba. «Ah, claro», dijo con voz temblorosa. «El dueño de la empresa que me votó cuando más lo necesitaba». No fue así. Santiago levantó las manos tratando de calmar la situación. «Yo no sabía que». Clara se volvió completamente hacia él con los ojos brillando de rabia. «No sabía que su esposa me despidió por estar embarazada, o no sabía que me dejaron sin seguro médico justo cuando más lo necesitaba».
Valentina miraba confundida de uno al otro. Mami, ¿por qué estás enojada con don Santiago? Clara respiró profundo tratando de controlarse frente a su hija. Entra al apartamento, mi amor. Yo subo en un momento. Pero Valentina, ahora la niña obedeció a regañadientes, empujando su silla hacia la entrada del edificio con la ayuda de una rampa improvisada hecha con tablas de madera. Una vez que Valentina desapareció, Clara se acercó a Santiago. ¿Sabe qué? Tiene razón. Usted no sabía, porque gente como usted nunca sabe lo que pasa con la gente como nosotros. Ustedes firman los papeles desde sus oficinas elegantes y nunca ven las consecuencias. Clara, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Clara soltó una risa amarga, que ahora se siente culpable, que vio a mi hija en la calle y de repente quiere ser el salvador. Santiago sintió cada palabra como una bofetada, pero sabía que se las merecía todas. Tienes razón en estar enojada, dijo. Pero eso no cambia el hecho de que Valentina necesita ayuda médica. No necesitamos su caridad. Clara empezó a alejarse. No es caridad, es justicia. Clara se detuvo. Justicia. Después de 6 años viene a hablarme de justicia. Santiago se acercó un paso. Sé que llegué tarde. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo ayudar ahora. ¿Y qué espera a cambio? Clara lo miró con desconfianza. Que le diga que es un buen hombre. Que le perdone para que pueda dormir tranquilo. La pregunta golpeó a Santiago más fuerte de lo que esperaba, porque parte de él sabía que Clara tenía razón. Parte de él sí quería sentirse mejor consigo mismo. No espero nada, mintió. Claro que espera algo. Todos los hombres como usted esperan algo. Creen que pueden arreglar todo con dinero y después seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. No soy así. Ah, no. Clara se cruzó de brazos. Entonces, dígame, señor Bustamante, ¿dónde estaba cuando tuve que vender todo lo que tenía para pagar el parto? ¿Dónde estaba cuando Valentina tuvo el accidente y pasé 3 noches en el hospital sin dormir porque no tenía dinero para pagar un cuidador? Santiago no tenía respuesta. Había estado en su oficina, en sus reuniones, en su mundo de privilegios, completamente ajeno al sufrimiento que su empresa había causado. ¿Dónde estaba cuando Valentina me preguntaba por qué no podía caminar como los otros niños y yo no sabía qué decirle? Clara siguió con la voz quebrada. ¿Dónde estaba cuando trabajé 18 horas al día vendiendo comida en la calle para pagar las terapias que ni siquiera podemos costear? Clara, yo no diga nada. Clara levantó la mano. Sé exactamente dónde estaba. Estaba viviendo su vida perfecta con su dinero limpio, sin pensar ni una sola vez en las vidas que arruinó su empresa. Santiago sintió ganas de defenderse, de explicar que él había estado lidiando con su propio dolor, con la muerte de María Elena, con la culpa de no haber podido salvarla, pero se dio cuenta de que su dolor no justificaba el sufrimiento de Clara y Valentina. Tienes razón, dijo finalmente, no estuve ahí cuando debería haber estado, pero estoy aquí ahora y eso debería importarme. Clara lo miró con desprecio. Mi hija no es su proyecto de caridad. No es la forma de limpiar su conciencia sucia. Por favor, Clara, no. Valentina y yo hemos sobrevivido 6 años sin usted. Podemos seguir haciéndolo. Clara empezó a caminar hacia el edificio, pero Santiago la siguió. ¿Y si no se trata de mí, y si se trata de ella? Clara se detuvo en la puerta. ¿Qué? ¿Y si no se trata de mi conciencia, sino de darle a Valentina la oportunidad que se merece? Clara se volteó lentamente. Usted no conoce a mi hija. No sabe lo que se merece. Sé que se merece una oportunidad de caminar. Santiago la miró directamente a los ojos. Sé que se merece los mejores doctores, los mejores tratamientos y sé que yo puedo dárselos. ¿Y después qué? Después que ella esté mejor, usted desaparece otra vez. Santiago no supo qué responder porque honestamente no había pensado en el después, solo sabía que tenía que ayudar. No lo sé, admitió, pero sé que si no lo intento, nunca me lo voy a perdonar. Clara lo estudió por un momento largo. Manténgase alejado de nosotras, señor Bustamante. No necesitamos su culpa disfrazada de generosidad. Y con eso Clara entró al edificio dejando a Santiago solo en la calle, con más preguntas que respuestas y un dolor en el pecho que no había sentido desde la muerte de su esposa.
3 días después, Santiago no había podido sacarse de la cabeza la conversación con Clara. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valentina preguntándole cuándo podría volver a caminar. Y cada vez que recordaba las palabras de Clara, sentía un nudo en el estómago. Estaba en su oficina revisando unos contratos cuando sonó su teléfono personal, número desconocido. Hola, señor Bustamante. La voz era de Clara, pero sonaba diferente, desesperada. Clara, ¿qué pasa? Es Valentina. La voz celebró. Está en el hospital. Tuvo una crisis de dolor muy fuerte. Los doctores dicen que necesita estudios urgentes, pero no tengo el dinero. Santiago se levantó inmediatamente de su silla. ¿En qué hospital están? Hospital San Juan de Dios. Pero, señor Bustamante, yo no quiero su dinero. Solo necesitaba hablar con alguien. Ya voy para allá. No venga. Nosotros. Santiago colgó, tomó su chaqueta y salió corriendo de la oficina. Llegó al hospital en 20 minutos. Encontró a Clara en la sala de espera con los ojos rojos y las manos temblorosas. Cuando lo vio, no protestó, solo se derrumbó. No sé qué hacer, susurró. Los doctores dicen que el dolor es por la presión en la columna, que si no hacen algo pronto, puede perder completamente la sensibilidad en las piernas. Santiago se sentó a su lado. ¿Dónde está? En estudios. Le están haciendo una resonancia magnética, pero cuesta 2 millones de pesos y después van a necesitar más estudios. No te preocupes por el dinero. Clara lo miró. ¿Por qué está haciendo esto? Santiago pensó en todas las respuestas que podría dar, que se sentía culpable, que quería reparar el daño que había causado su empresa, que necesitaba hacer algo bueno para poder dormir en las noches. Porque ella me preguntó cuándo podría volver a caminar, dijo finalmente, y no supe qué responderle. Un doctor se acercó a ellos. Era un hombre mayor, con lentes y una expresión seria. Señora Navarro. Sí, doctor. ¿Cómo está mi hija? La resonancia muestra una comprensión en la columna vertebral. Es operable, pero necesitamos actuar rápido. También va a necesitar un tratamiento de fisioterapia intensiva después de la cirugía. ¿Cuánto va a costar todo? Preguntó Clara con voz temblorosa. Entre la cirugía, la hospitalización y el tratamiento de rehabilitación, estamos hablando de unos 50 millones de pesos. Clara se puso pálida. Santiago vio cómo se le doblaron las rodillas. Doctor, intervino Santiago, ¿cuáles son las posibilidades de que Valentina recupere la movilidad? Si operamos en las próximas 48 horas y seguimos el tratamiento completo, tiene un 70% de posibilidades de recuperar movimiento significativo en las piernas, pero cada día que esperemos esas posibilidades bajan. Santiago miró a Clara. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Hagan todos los estudios que necesiten, dijo Santiago. Yo me hago cargo de los costos, señor Bustamante. No puedo. Clara, no se trata de ti o de mí, se trata de Valentina. El doctor los miró confundido. Son familiares de la niña. Santiago y Clara se miraron. Ninguno supo qué responder. Somos amigos de la familia, dijo Santiago finalmente. Muy bien. Voy a programar la cirugía para mañana temprano. Necesito que firmen los consentimientos. Cuando el doctor se fue, Clara se volteó hacia Santiago. ¿Por qué está haciendo esto? De verdad, Santiago se quedó callado por un momento, porque cuando vi a Valentina en esa silla de ruedas, recordé algo que había olvidado. ¿Qué? Que hay cosas más importantes que el dinero y que a veces cuando puedes ayudar tienes que hacerlo sin preguntas, sin condiciones. Clara lo estudió con la mirada. ¿Y qué espera de nosotras después de esto? Nada. Santiago fue honesto esta vez. Solo quiero que Valentina tenga la oportunidad de caminar. Eso es todo. ¿Y si no funciona? ¿Y si la cirugía no sale bien? Entonces al menos lo intentamos. Una enfermera se acercó. Señora Navarro, su hija está despierta y pregunta por usted y por el señor del traje. Clara sonrió por primera vez en todo el día. Ese es usted, le dijo a Santiago. Valentina siempre lo llama así. Santiago sintió algo cálido en el pecho. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Podemos verla? Claro, síganme. Cuando entraron al cuarto, Valentina estaba acostada en una cama de hospital, pero sonrió cuando los vio.
Don Santiago, ¿vio a visitar? Por supuesto, pequeña. ¿Cómo te sientes? Mejor ahora que están aquí los dos. Vannak vedorset conmigo? Santiago miró a Clara. Ella asintió. Sí, nos vamos a quedar contigo. La cirugía de Valentina fue un éxito. Después de una semana en el hospital, la niña ya estaba en casa comenzando sus sesiones de fisioterapia. Santiago había contratado a los mejores especialistas de Bogotá y cada día Valentina mostraba pequeños avances. Mira, don Santiago, gritó Valentina desde la mesa de terapia. Ya puedo mover los dedos del pie derecho. Santiago sonrió desde su silla en la esquina del cuarto. Se había vuelto una rutina acompañar a Valentina a sus sesiones 3 veces por semana. Clara había dejado de protestar después de ver lo feliz que hacía a su hija tener a alguien más animándola. Muy bien, pequeña. Cada día estás más fuerte. La fisioterapeuta, una mujer joven llamada Patricia, trabajaba con Valentina mientras Clara organizaba los ejercicios que tenía que hacer en casa. Señor Bustamante, Patricia se acercó a él. ¿Puedo hablar con usted un momento? Santiago se levantó y la siguió al pasillo. ¿Pasa algo malo? No, para nada. Es solo que Patricia lo miró extrañada. Valentina tiene sus mismos gestos. La forma de sonreír, de mover las manos cuando habla, es increíble el parecido. Santiago sintió que el piso se movía bajo sus pies. Disculpa, perdón, no debería haber dicho nada, solo que trabajo con muchas familias y siempre noto los parecidos entre padres e hijos. Ustedes dos son muy parecidos. Yo no soy su padre. Santiago dijo rápidamente. Patricia se sonrojó. Ay, perdón. Pensé que como siempre viene con ustedes y Clara nunca mencionó al papá. Soy solo un amigo que está ayudando. Pero las palabras de Patricia se quedaron dando vueltas en la cabeza de Santiago. Esa noche se fue directo a su casa y se puso a buscar fotos viejas. Fotos de cuando él tenía la edad de Valentina. Fotos de su infancia. Cuando encontró una fotografía suya a los 6 años se le heló la sangre. El parecido era innegable. Los mismos ojos azules, la misma sonrisa, la misma forma de la cara. El teléfono sonó. Santiago contestó sin mirar quién llamaba. Bueno, señor Bustamante, tiene una carta, dijo Esperanza, la empleada que cuidaba su casa. ¿Una carta? Sí, la trajeron hace un rato. No tiene remitente. Santiago condujo de regreso a su casa más rápido de lo que debería. Esperanza lo esperaba en la puerta con un sobremanila. ¿Quién la trajo? Un muchacho en motocicleta. No dijo nada, solo entregó esto y se fue. Santiago abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una fotografía vieja y una nota. En la foto se veía a Clara, claramente embarazada, parada frente al edificio principal de su empresa. Llevaba el uniforme que usaban las empleadas de oficina. En la parte de atrás de la foto, alguien había escrito con tinta azul, ella nunca te contó la verdad. Santiago estudió la foto. Clara se veía muy joven, pero definitivamente embarazada. La fecha en la esquina decía marzo de 2018. Si Clara había estado embarazada en marzo de 2018 y Valentina tenía ahora 6 años, las fechas coincidían perfectamente. Santiago se sirvió un whisky y se sentó en su estudio. Durante las siguientes 2 horas repasó todo lo que sabía. Clara había trabajado en su empresa. Había sido despedida por estar embarazada. Valentina tenía la edad correcta y según la fisioterapeuta se parecía mucho. Pero había algo que no encajaba. Si Valentina era su hija, ¿cuándo había pasado? Santiago trató de recordar el año 2017. María Elena estaba enferma pasando por tratamientos de quimioterapia. Él había estado trabajando día y noche visitando las filiales constantemente. Recordó vagamente algunas noches que había trabajado tarde en la oficina de Bogotá. Recordó haber conocido a algunas empleadas, pero no recordaba específicamente a Clara. Al día siguiente, Santiago llegó temprano a la sesión de fisioterapia de Valentina. Clara estaba ayudando a su hija con los ejercicios de calentamiento. Clara, necesito hablar contigo, dijo Santiago cuando Valentina entró con Patricia. ¿Pasa algo? Santiago sacó la fotografía del bolsillo. ¿Puedes explicarme esto? Clara miró la foto y su cara se puso pálida. ¿Dónde conseguiste eso? Alguien me la mandó. Clara,
necesito que me digas la verdad. Valentina es mi hija. Clara le arrebató la fotografía. ¿Cómo te atreves? Solo responde la pregunta. Clara lo miró con furia. Valentina no es tu hija. Su padre fue un hombre con el que salí brevemente antes de que me despidieran. Entonces, ¿por qué tienes esta foto? Porque trabajaba ahí. Obviamente alguien me tomó esa foto cuando estaba saliendo del trabajo. Santiago no le creyó. Había algo en la forma en que Clara evitaba su mirada, en cómo se había puesto nerviosa al ver la fotografía. Clara, podemos hacernos una prueba de ADN, así salimos de dudas. Una prueba de ADN. Clara se rió amargamente. ¿En serio, crees que voy a someter a mi hija a eso? ¿Solo para estar seguros? Clara lo interrumpió. Valentina no es tu hija y aunque lo fuera, ¿qué diferencia haría? Vas a desaparecer si resulta que no tienes ninguna obligación biológica con ella. La pregunta golpeó a Santiago porque honestamente no sabía la respuesta. Yo solo quiero saber la verdad. La verdad es que mi hija y yo hemos estado solas desde que nació. La verdad es que tú apareciste hace un mes y ahora quieres jugar al papá. ¿Eso qué quieres escuchar? Santiago guardó silencio. Dime una cosa, Santiago. ¿Quieres aliviar tu culpa o de verdad quieres asumir un compromiso real? Santiago no supo qué responder y su silencio fue respuesta suficiente para Clara. Santiago no volvió a las sesiones de fisioterapia. Después de la confrontación con Clara, se había quedado con más dudas que respuestas. Se sentía confundido, perdido entre la culpa y una responsabilidad que no sabía si realmente le correspondía. Pasó las siguientes 2 semanas encerrado en su trabajo tratando de no pensar en Valentina, pero cada vez que sonaba su teléfono esperaba que fuera Clara pidiendo ayuda. Cada vez que pasaba por una juguetería se imaginaba comprándole algo a la niña y cada noche se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al alejarse. Clara, por su parte, siguió llevando a Valentina a terapia. Los médicos habían dicho que era crucial no interrumpir el tratamiento y ella no iba a permitir que los problemas con Santiago afectaran la recuperación de su hija. ¿Dónde está Dongo?, preguntó Valentina por tercera vez esa semana. Ya te dije, mi amor, está ocupado con su trabajo, pero va a volver. Clara no sabía qué responder. Parte de ella se había acostumbrado a tener el apoyo de Santiago. No solo el económico, sino su presencia, la forma en que Valentina se iluminaba cuando lo veía, la tranquilidad de saber que alguien más se preocupaba por su hija. No lo sé, Valentina. ¿Hice algo malo? La pregunta partió el corazón de Clara. No, mi amor, tú no hiciste nada malo. A veces los adultos se complican solos, como cuando tú y la señora del edificio se pelearon por el agua. Clara sonrió a pesar de todo. Algo así. Durante esas 2 semanas, Valentina hizo progresos increíbles. Ya podía mover ambos pies. Sentía cuando la tocaban en las piernas y había logrado mantenerse de pie con ayuda por casi 1 minuto. Mira, mami, gritó un día desde las barras paralelas. Ya puedo dar 2 pasos. Clara grabó el momento con su teléfono viejo, con lágrimas en los ojos. Su hija estaba caminando. Después de años de silla de ruedas, Valentina estaba dando pasos reales. Quiero mostrarle a don Santiago, dijo Valentina después de la sesión. Mi amor, por favor, mami, él va a estar tan contento. Clara suspiró, tomó su teléfono y encontró el número de Santiago. No lo había borrado, aunque había pensado hacerlo varias veces. Le mandó el video sin escribir nada. Solo el video de Valentina dando sus primeros pasos. Santiago estaba en una reunión cuando recibió el mensaje. Al ver que era de Clara, salió inmediatamente de la sala de juntas. Cuando vio el video, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahí estaba Valentina con una sonrisa enorme, dando 2 pasos pequeños pero firmes. Al final del video, la niña decía, Don Santiago, ¿viste? Ya puedo caminar como prometí. Santiago vio el video 5 veces seguidas. Cada vez que escuchaba la voz de Valentina, sentía una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por ver su progreso, dolor por no haber estado ahí para presenciarlo. Le escribió a Clara. Gracias por mandarme esto. Me alegra mucho ver su progreso. Clara le respondió inmediatamente. Ella pregunta por ti todos los días. Santiago miró el mensaje por varios minutos antes de responder.
Dile que estoy muy orgulloso de ella. ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Santiago no respondió. Guardó el teléfono y trató de concentrarse en el trabajo, pero no pudo. El resto del día se la pasó pensando en la pregunta de Clara. Esa noche Santiago se sentó en su estudio con una copa de vino. Había estado evitando una conversación consigo mismo durante 2 semanas. Pero ya no podía postergarla más. ¿Por qué se había alejado realmente? ¿Era porque tenía miedo de que Valentina fuera su hija o porque tenía miedo de que no lo fuera? Si Valentina era su hija, significaba que había abandonado a una mujer embarazada sin siquiera saberlo. Significaba que había perdido los primeros años de vida de su hija. Significaba que Clara había criado a su hija sola mientras él vivía cómodamente, ignorante de su existencia. Pero si Valentina no era su hija, ¿qué estaba haciendo él? Jugando al papá porque se sentía solo, usando a una niña enferma para llenar el vacío que había dejado la muerte de María Elena. Santiago se levantó y fue a su dormitorio. En el cajón de la mesa de noche tenía guardada una foto de María Elena. La tomó y la miró por primera vez en meses. ¿Qué harías tú?, le preguntó a la fotografía. ¿Qué me dirías si estuvieras aquí? Pero María Elena no podía responderle y Santiago se dio cuenta de que por primera vez en 3 años tenía que tomar una decisión importante sin ella. Al día siguiente, Santiago manejó hasta el centro de Bogotá. No fue a la clínica de fisioterapia, fue al lugar donde había visto a Valentina por primera vez, la calle donde Clara vendía empanadas. Ahí estaba Clara con su carrito preparando el almuerzo para los trabajadores de la zona. Valentina no estaba con ella. ¿Dónde está Valentina?, preguntó Santiago acercándose en el colegio. Clara no levantó la vista. Ya puede caminar distancias cortas con sus muletas. Clara, necesito hablar contigo. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. No, no hemos hablado. Hemos peleado, nos hemos gritado, pero no hemos hablado realmente. Clara finalmente lo miró. ¿Y de qué quieres hablar? ¿De por qué me alejé? ¿Y de por qué estoy aquí otra vez? ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Clara limpiándose las manos en el delantal. Santiago negó con la cabeza. Es el día de la presentación de fin de año en el colegio de Valentina. Por primera vez en su vida va a poder caminar al escenario. Santiago sintió un nudo en la garganta. No sabía. Claro que no sabías, porque te fuiste justo cuando las cosas se pusieron difíciles, igual que todos los hombres. Clara yo. No digas nada. Clara empezó a guardar las cosas de su carrito. Valentina me preguntó si la iba a saber caminar hoy. Le dije que no lo sabía, pero ella insistió en que guardara un asiento para ti por si acaso. Santiago se quedó callado. Clara siguió hablando mientras empacaba. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Me dijo que entendía por qué te habías ido, que a lo mejor tenías miedo de verla fallar, que a lo mejor era mucha presión para ti. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué te fuiste? Santiago respiró profundo. Porque tenía miedo de no ser lo que ella necesitaba. Tenía miedo de que si resultaba ser su padre no sabría cómo serlo y tenía miedo de que si no era su padre no tendría derecho a quedarme. Clara dejó de empacar y lo miró. ¿Y ya decidiste que tienes más miedo? Decidí que da igual si soy su padre biológico o no. Lo que importa es si voy a estar ahí para ella o no. Y vas a estar. Santiago asintió. Si me dejas, si ella me acepta de vuelta. Clara estudió su cara por un momento largo. La presentación es a las 3 de la tarde. Colegio San José, cerca del parque. Valentina sale al escenario a las 3:30. ¿Estarás bien con que vaya? No se trata de mí, se trata de ella y ella quiere que estés ahí. Santiago llegó al colegio 5 minutos antes de las 3. El auditorio estaba lleno de padres, hermanos, abuelos. Encontró el asiento que Clara había guardado para él en la última fila, un poco apartado del resto. Clara estaba sentada en primera fila con una cámara vieja en las manos. Cuando Santiago entró, ella lo vio y asintió levemente. La presentación comenzó con los niños más pequeños cantando villancicos. Después siguieron los de primaria con una obra de teatro sobre la Navidad. Santiago apenas prestaba atención. Tenía los ojos fijos en el programa buscando el nombre de Valentina. Y ahora, anunció la directora, queremos presentar a una niña muy especial.
Valentina Navarro nos va a mostrar que no hay obstáculos que no se puedan superar con esfuerzo y determinación. El auditorio se quedó en silencio. Las cortinas del escenario se abrieron. Ahí estaba Valentina parada en el centro del escenario. Tenía puesto un vestido blanco con cintas doradas y su cabello estaba peinado con una trenza. En cada mano tenía una muleta pequeña decorada con moños rojos. La niña sonrió hacia el público. Santiago vio cómo sus ojos buscaban entre las caras hasta encontrarlo. Cuando lo vio, su sonrisa se hizo más grande. «Buenas tardes», dijo Valentina al micrófono. «Me llamo Valentina y durante mucho tiempo no pude caminar, pero quiero mostrarles que ya puedo hacerlo». La música comenzó a sonar suavemente. Era una canción lenta, perfecta para marcar el ritmo de los pasos. Valentina empezó a caminar un paso, después otro. Las muletas la ayudaban a mantener el equilibrio, pero cada movimiento era suyo. Caminó desde el centro del escenario hasta la izquierda, se volteó y caminó hasta la derecha. No eran pasos perfectos. A veces se tambaleaba un poco, a veces tenía que parar para recuperar el equilibrio, pero cada paso era una victoria. Santiago tenía lágrimas en los ojos. Miró hacia Clara y vio que ella también estaba llorando, pero sin dejar de grabar. Cuando Valentina llegó al centro del escenario otra vez, se detuvo, miró directamente hacia Santiago y levantó una de sus muletas en el aire como saludándolo. El auditorio explotó en aplausos. Todos los padres se pusieron de pie. Santiago también se levantó aplaudiendo sin parar. Valentina hizo una pequeña reverencia con cuidado de no perder el equilibrio. Después sorprendió a todos caminando hasta el borde del escenario y saludando a cada sección del público. Cuando la presentación terminó, Santiago se acercó a Clara. «Fue increíble», dijo. «Sí, lo fue». Clara guardó la cámara. Practicó durante semanas. Quería que fuera perfecto. Ya lo era perfecto. Los niños comenzaron a salir del backstage. Valentina apareció corriendo hacia ellos. Bueno, caminando lo más rápido que podía con sus muletas. «Don Santiago, ¿viste?» Caminé en el escenario. Santiago se agachó para quedar a su altura. «Te vi, pequeña. Estuviste increíble. Estoy muy orgulloso de ti. De verdad, de verdad». Valentina se acercó y lo abrazó. Santiago la abrazó de vuelta, sintiendo que algo dentro de él se acomodaba en su lugar. «¿Ya no te vas a ir otra vez?», preguntó Valentina. Santiago miró a Clara por encima de la cabeza de la niña. Clara asintió casi imperceptiblemente. «No, no me voy a ir otra vez». «Promesa. Promesa». 2 días después de la presentación, Santiago estaba en su oficina cuando Patricia del Departamento de Recursos Humanos tocó la puerta. «Señor Bustamante, encontré algo más sobre Clara Navarro», dijo entrando con una carpeta en las manos. Santiago levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Qué encontraste?» «Revisé los registros de acceso al edificio de 2017 y 2018. Usted visitó la filial de Bogotá varias veces durante esos meses. Específicamente estuvo ahí 3 noches trabajando hasta tarde en abril de 2017. Santiago tomó los papeles que Patricia le extendía. Ahí estaban los registros. Había estado en la oficina de Bogotá el 15, 22 y 29 de abril de 2017. Recordaba vagamente esas noches. María Elena estaba en tratamiento y él se había quedado trabajando para no llegar a una casa vacía. Y Clara trabajaba turnos nocturnos. Algunas veces sí. Cuando había que terminar reportes urgentes, ella se quedaba hasta tarde. Aquí están los registros de su tarjeta de acceso. Santiago vio las fechas. Clara había estado en el edificio las mismas 3 noches que él. «Patricia, ¿puedes investigar algo más para mí?» «Por supuesto. Necesito saber si Clara pidió algún tipo de ayuda económica o legal en 2018. Tal vez habló con alguien sobre el despido o sobre otros temas». Patricia asintió y se fue. Santiago se quedó mirando los papeles. Las fechas coincidían perfectamente. Si Clara había quedado embarazada en abril de 2017, Valentina habría nacido en enero de 2018. Y la niña tenía exactamente 6 años. Esa tarde Santiago fue a buscar a Valentina al colegio. Era algo que había empezado a hacer 2 veces por semana para que Clara pudiera trabajar más tiempo sin preocuparse. «Don Santiago,
¿Ya aprendiste mi canción favorita?, preguntó Valentina mientras caminaban hacia el carro. ¿Cuál es tu canción favorita? La del patito. Mami siempre me la canta cuando estoy triste. Santiago sonrió. Durante las últimas semanas había descubierto muchas cosas sobre Valentina, que le gustaba el helado de fresa, que tenía miedo de los perros grandes, que sabía todas las canciones de Disney, que siempre compartía su comida con los niños que no tenían almuerzo. ¿Por qué te gusta tanto esa canción? Porque habla de un patito que se perdió, pero al final encuentra a su familia. La respuesta golpeó a Santiago más fuerte de lo que esperaba. ¿Tú te sientes perdida a veces? Valentina pensó por un momento. Antes sí, cuando no podía caminar y los otros niños no querían jugar conmigo, pero ya no, porque ahora tengo a mami, a los doctores y a usted. Santiago estacionó el carro frente al apartamento de Clara. Valentina bajó con cuidado usando sus muletas. ¿Quieres subir a merendar? Mami hizo empanadas. ¿Estás segura de que no le molesta? Claro que no. Mami siempre hace comida de más por si usted viene. Subieron al apartamento. Era pequeño, pero limpio y ordenado. Clara estaba en la cocina, todavía con el delantal del trabajo. Llegaste temprano, le dijo a Santiago. El tráfico estaba mejor que otros días. Mami, ¿ya están listas las empanadas? Don Santiago tiene hambre. ¿Cómo sabes que tengo hambre? Preguntó Santiago. Porque siempre tiene hambre cuando viene de trabajar, igual que mami. Clara sirvió 3 platos con empanadas y jugo. Se sentaron en la mesita pequeña del apartamento como una familia normal. Valentina, ve a hacer tu tarea mientras don Santiago y yo hablamos, dijo Clara después de comer. Van a hablar de cosas de adultos. Sí, mi amor, está bien, pero no se peleen sí. Cuando Valentina se fue a su cuarto, Clara se volteó hacia Santiago. ¿Qué descubriste, Santiago? Se sorprendió. ¿Cómo sabes que descubrí algo? Porque tienes la misma cara que tenías el día que me mostraste la fotografía. Como si quisieras preguntarme algo, pero no te atreves. Santiago sacó los papeles que Patricia le había dado. Estuvimos en la oficina las mismas noches en abril de 2017. Clara miró los documentos sin sorprenderse. Ya lo sabía. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no era tu problema. Clara, si Valentina es mi hija, ¿qué cambia si es tu hija biológica? Santiago se quedó callado. Te voy a hacer una pregunta, Santiago, y quiero que me respondas con honestidad. Si mañana te digo que Valentina no es tu hija, ¿te vas a ir? Y si te digo que sí es tu hija, me quedo igual. Entonces, no importa, ¿verdad? Santiago la miró a los ojos. Para mí ya no importa, pero tal vez para ella sí. Clara suspiró. Valentina no necesita un padre biológico. Necesita a alguien que esté ahí, alguien en quien pueda confiar, alguien que no se vaya cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Y crees que yo puedo ser esa persona? Solo tú puedes responder eso. Santiago pensó en las últimas semanas, en las sesiones de fisioterapia, en los almuerzos después del colegio, en las noches que había pasado despierto preocupándose por el progreso de Valentina. Quiero serlo, dijo finalmente, sin importar si es tu hija o no. Sin importar nada, solo quiero ser parte de su vida. Clara lo estudió por un momento largo. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de pruebas de ADN, nada de investigaciones. Si vas a estar aquí, vas a estar porque quieres, no porque sientes que tienes que hacerlo. Santiago asintió. Trato hecho. Desde el cuarto se escuchó la voz de Valentina. Ya terminaron de hablar. Don Santiago se va a quedar a ver la película conmigo. Santiago miró a Clara. Ella sonrió. Creo que esa es tu respuesta. Meses después, Santiago estaba sentado en las gradas del parque viendo cómo Valentina corría con otros niños. Ya no usaba muletas. Todavía no corría tan rápido como los demás, pero corría y eso era lo único que importaba. Mira, don Santiago, gritó Valentina desde el otro lado del parque. Ya puedo correr hasta el árbol grande sin pararme. Santiago levantó el pulgar en señal de aprobación. Valentina sonrió y siguió corriendo con su osito de peluche en las manos, ese mismo osito que había tenido el día que se conocieron. Clara se sentó a su lado en la banca. ¿En qué piensas? Preguntó. En que hace un año no me imaginaba estar aquí.
¿Te arrepientes, Santiago? La miró. ¿De qué me voy a arrepentir? Valentina está caminando, corriendo, riendo. Tú ya no tienes que trabajar 18 horas al día. Yo tengo algo que realmente importa en mi vida. No somos una familia normal. ¿Sabes? Existe tal cosa como una familia normal. Clara se rió. Probablemente no habían encontrado su ritmo durante esos meses. Santiago pasaba las tardes con Valentina, ayudándola con las tareas, llevándola al parque, a veces al cine los fines de semana. Clara había aceptado un trabajo de medio tiempo en una oficina, algo que le permitía estar más tiempo con su hija, pero también tener estabilidad económica. No vivían juntos, no estaban en una relación romántica, pero estaban ahí los tres formando algo que no tenía nombre, pero que funcionaba. Don Santiago. Valentina llegó corriendo con las mejillas rojas del ejercicio. Podemos ir por helado, ¿no crees que ya es muy tarde para helado? Nunca es muy tarde para helado, dijo Valentina con una lógica aplastante. Tiene razón, dijo Clara. Nunca es muy tarde para helado. Caminaron hasta la heladería del parque. Valentina pidió fresa como siempre. Clara pidió chocolate. Santiago pidió vainilla. ¿Por qué siempre pide vainilla? Preguntó Valentina. Es muy aburrido. A mí me gusta la vainilla, pero hay tantos sabores. Frisa, chocolate, mora, coco. A veces lo simple es mejor, dijo Santiago. Como nuestra familia, Santiago y Clara se miraron. No habían hablado explícitamente sobre ser una familia, pero Valentina tenía razón. Eso era lo que eran, de una manera simple y poco convencional. Sí, como nuestra familia, dijo Clara. Cuando terminaron los helados, regresaron al parque. Valentina quería columpiarse un poco más antes de irse a casa. ¿Puedo preguntarte algo? Le dijo Clara a Santiago mientras veían a Valentina en los columpios. Claro. ¿Alguna vez te preguntas si es tu hija? Santiago pensó por un momento. A veces, pero después me doy cuenta de que no importa. Ella me dice, papá Santiago, yo la cuido como si fuera mi hija. Tú confías en mí para estar con ella. ¿Qué más necesito saber? Y si algún día ella quiere saberlo, entonces se lo diremos, pero será decisión de ella, no nuestra. Clara Essencio. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? ¿Qué no trataste de rescatarnos? No trataste de ser el héroe que llega a salvar a la mujer pobre y su hija enferma. Entonces, ¿qué hice? Te quedaste. Simplemente te quedaste cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando fue aburrido, cuando no había nada dramático que resolver. Santiago sonrió. Es fácil quedarse cuando hay una niña que corre hacia ti gritando tu nombre cada vez que llegas. Papá Santiago, mami, vengan a columpiarse conmigo, gritó Valentina. Los columpios son para niños, gritó Clara de vuelta. No es cierto, los columpios son para la gente que quiere volar. Santiago se levantó. Tiene razón. Vamos a volar un rato. Los tres se subieron a los columpios. Valentina en el del medio, Clara y Santiago a cada lado. Mientras se columpiaban, Valentina cantaba su canción del patito, la misma que le había mencionado a Santiago meses atrás. ¿Sabes qué? Dijo Valentina entre canciones. Ya no me siento como el patito perdido. ¿Por qué? Preguntó Santiago. Porque ya encontré mi familia. Y ahí estaban los tres columpiándose mientras el sol se ponía. Siendo exactamente lo que necesitaban ser. Una familia simple, imperfecta, pero real. Santiago miró a Clara y a Valentina y se dio cuenta de que por fin había encontrado la respuesta a la pregunta que lo había perseguido durante meses. No importaba si era el padre biológico de Valentina, lo que importaba era estar ahí día tras día, siendo la persona en la que ella podía confiar. A veces estar presente era suficiente. A veces solo estar era todo lo que se necesitaba. ¿Te llegó al corazón la historia de Santiago, Clara y Valentina? Esta historia nos enseña que la familia no siempre se define por la sangre, sino por las personas que eligen quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esas personas especiales en tu vida que necesitan escuchar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir creando historias que toquen el alma.
Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos encanta conocer a nuestra comunidad, así que cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo, qué fue lo que más te gustó de la historia de Valentina. Queremos leerte y conocer tu opinión.